el versículo número 13. Y aunque vamos a estar mirando el capítulo completo, para aprovechar el tiempo solo vamos a leer el versículo número 13. Segunda de Samuel 9:13, y voy a ministrar bajo el título Invitado. Aleluya. Invitado. Oh, grande eres, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Escuchemos con recogimiento la lectura de las Sagradas Escrituras con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Repito, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti, nos acercamos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que tú tienes para nosotros lo que necesitamos en esta hora. Sí, Señor. Nos acercamos, Señor, creyendo, Señor, que desde el altar tu palabra va a llegar a las vidas. En esta hora pedimos, Señor, que tu palabra, que es la semilla verdadera, caiga en territorio fértil, que dé fruto para salvación y vida eterna, Sí, Padre. que en todo Cristo sea glorificado y que al fin todos salgamos edificados. En su nombre lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Invitado. Hoy en día hay invitaciones para todo. Para cumpleaños, para bodas, para baby showers, para fiestas de graduación, para todos. En el pasado una invitación era muestra de la alta clase del que invitaba. O sea que los que eran de la alta clase o de la como dicen por ahí, de la gran alcurnia, de la alta sociedad, eran los que producían una invitación. Una invitación podía ser formal o informal. Hoy en día también lo puede ser. Por ejemplo, hay gente que toma ofensa si a uno le dan una invitación y a otro lo invita de labio. ¿Verdad? Que es como si fuera un insulto. Es como, ¿verdad? Que al que está sentado al lado de usted le den ese sobre con una invitación y a usted le digan, oh, si tú quieres, ven a la fiesta. Como si uno fuera un cualquiera, ¿no? Y obviamente no necesariamente tiene que significar eso, pero a veces se interpreta así. En este día vamos a ver en el texto bíblico las dimensiones de una invitación que le hace David al nieto del difunto Saúl e hijo de Jonatán, su fenecido amigo Mefiboset. Tras esta historia encontramos no solo las interacciones entre el rey y subordinados, sino los efectos de la gracia en la historia humana. Al fin, cuando nos acercamos al texto, encontramos que es un Dios de gracia que se acerca a nosotros en la encarnación. Cristo es Dios revelado en hombre que trata con la marginada humanidad. Es un Dios de gracia que mira nuestro pasado no para condenarnos, sino para salvarnos. Es un Dios de gracia que toma nuestro presente melancólico y le da una nueva perspectiva. Es un Dios de gracia que promete un futuro brillante en medio de la oscura realidad de la muerte. Primeramente consideremos esta invitación como una que demandaba atención. Si nosotros miramos los primeros versículos, sabemos que ya en el libro de Segunda de Samuel el reinado de David ha sido confirmado. David, confirmado como rey, podía hacer lo que él le hubiera dado la gana. El gran peligro de las personas que a veces están en autoridad es que a veces usan su poder para hacerse mal a ellos mismos en vez de hacer su bien. O sea, usted ve que a veces personas tienen poder y dicen, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, en vez de utilizar su poder y su autoridad para manejar bien las situaciones. Vemos que en el versículo número 1, si ustedes se quedaron abiertos en su Biblia, en Segunda de Samuel, dice el versículo 1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vemos que se le ocurre a David hacer algo siendo alguien que está en un sitio de autoridad. No es usar su poder para hacer daño, no es usar su poder para oprimir, no es usar su poder para aplastar, sino es usar su poder para hacer el bien. La palabra misericordia aquí en el hebreo, Gesed, nos habla acerca de varias cosas.
Primeramente vemos que él le dice, yo quiero hacer Gesed a algún sobreviviente de mi enemigo, de mi enemigo suegro, Saúl. Un poco paradójico, ¿no? Uno pensaría que David, teniendo el poder, ahora que está en un sitio de autoridad, podría utilizar su poder para acabar con sus enemigos. Pero hay algo que David aprendió que nosotros tenemos que aprender, que cuando esperamos en Dios, Dios es el que nos da nuestros enemigos. Nosotros a veces queremos conquistar nuestras batallas y nuestros enemigos con nuestra fuerza y terminamos nosotros siendo vencidos. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios y a dejar que Dios sea el que pelee nuestras batallas, nosotros somos los que salimos a flote. Aleluya. Nosotros queremos a veces ganar batallas y guerras a nuestra fuerza, con nuestros ejércitos, con nuestras habilidades, pero cuando aprendemos que es Dios quien sabe ganar y pelear batallas, nosotros ganamos las batallas. Aleluya. Vemos aquí el poder de una relación. David había hecho un pacto con su amigo Jonatán en vida y ahora en muerte quiere aún cumplir con esa palabra. Realmente que se necesitan hombres y mujeres que sean como David, que cuando digan una cosa la cumplan, que cuando digan voy a decir, voy a hacer esto, lo hagan. Realmente necesitamos hombres y mujeres de integridad en este siglo. Hoy en día la gente dice una cosa, hacen otra cosa. Lamentablemente por eso nosotros vemos a veces las rupturas relacionales dentro de la iglesia. Mira, a veces uno le dice algo a un hermano y el hermano escucha otra cosa. Tú le puedes decir Dios te bendiga y ellos escuchan Dios te maldiga. Y es como, pero ¿a dónde salió eso? ¿De dónde yo voy a decir esto? Tenemos que tener cuidado. Acuérdense que es el enemigo que viene a meterse en el campamento para sembrar aquello que destruye el fruto del Señor. Si usted escuchó algo que pareció raro, mira, deséchelo y diga, eso es raro, yo voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. Porque eso es lo que vale. Gesed. Podemos intercambiar la palabra aquí misericordia con favor o bondad. Misericordia aquí nos acuerda de Dios que busca a sus enemigos para reconciliarlos con Él mismo. El Dios que nosotros adoramos y servimos es el Dios que busca al ser humano en las buenas y en las malas. Dios no solamente está buscando a los buenos. Jesucristo dijo que los enfermos son los que necesitan un médico. Somos nosotros los quebrantados, los enfermos, los necesitados, que necesitamos la ayuda del Señor. Es un Dios bueno que hace el bien que Él tiene dentro de sí. Vemos que en los evangelios Cristo le hacía favores tanto a sus enemigos como a sus amigos. Aunque al fin le traicionarían, entendemos que es un Dios bondadoso, que aunque seamos lo que seamos, se acerca a nosotros para darnos la mano. En otras palabras, como dicen en Puerto Rico, Dios nos ama de cachete. Hay personas que piensan que le pueden dar a Dios, que pueden ganarse el favor y el amor del Señor, y es que nosotros no podemos pagarle a Dios sus misericordias. Nosotros no le podemos pagar a Dios sus favores. Nosotros no tenemos suficiente para darle a Dios para satisfacer la deuda que tenemos con Él. Pero Dios no quiere que tú te sientas mal por eso, sino que Dios quiere que entonces le sirvamos, le adoremos y le busquemos. Amén. Porque eso es el propósito de Dios. Vemos que David tiene este sentir interno. David no solo tiene buenas intenciones, sino que procedió a actuar conforme a su sentir interior. ¿Verdad? Hay gente que tiene buenas intenciones y tiene malas acciones. Sí. Tú puedes tener una buena intención, es como algunos hermanos, ¿verdad? Una persona se enferma y con una buena intención le voy a dar la palabra de consuelo y a veces se le acerca y le dice, mira hermano, ay, qué mal, te sientes mal. Mira, yo estaba leyendo y esa enfermedad, mira, esa enfermedad es terrible. O sea que en otras palabras, en vez de darle una palabra de consuelo, quizás tiene la buena intención de tratar de dialogar con el hermano, termina dándole un cantazo.
que el hermano quizás no necesita. David entabla una relación con un hombre llamado Siba. Dice el versículo número 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el 3 dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vemos que el creyente tiene que externalizar con agresión el bien que existe dentro de nosotros. Hay cristianos que saben que tienen el bien por dentro y lo que muestran por fuera es el mal. Y es paradójico, ¿verdad? Si usted dice que usted es un hijo de Dios y dentro de usted vive Cristo, Cristo debe de ser externalizado. El bien existe dentro de cada uno de nosotros. La maravilla de la gracia es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, se facilita el camino de hacer el bien en vez del mal. Jesucristo dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Vemos que de adentro de Dios sale que lo mejor para sus hijos. Nosotros lo encontramos en la palabra, que Jesucristo diciendo que el hijo que le va a pedir al padre le pide un huevo y le da una serpiente. Obviamente eso no es un buen padre, y eso no es lo que hace el padre. Hay personas que a veces piensan que el Señor, las cosas que le está dando, esas cosas, las cosas malas que suceden en su vida, vienen a veces de parte de Dios. Y tenemos que entender que no es Dios quien produce las cosas malas. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted entiende este concepto, pero yo creo que es un concepto que cambiaría la vida de cada creyente si entendiera que lo que Dios quiere para nosotros es el bien y no el mal. Hay personas que caminan con Dios porque sienten que si no caminan con Dios, Dios los va a castigar, Dios le va a dar una enfermedad, Dios le va a romper las piernas, los brazos, le va a dar una enfermedad, lo va a dejar sin dinero. Pero eso no es el tipo de relación que debemos tener con Dios. La relación que debemos tener con Dios es una que entendamos que aunque las cosas aparentan que están mal, sabemos que al fin van a salir para bien, porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, a los que caminan conforme a sus propósitos. Aleluya. Y adentro de Dios sale lo mejor para sus hijos. De lo profundo del Dios bueno sale el bien. Y caminar con Dios significa entender que aunque la jornada a veces es confusa, que aunque a veces uno se confunda con la tempestad, con la tormenta, con el huracán, entendemos que Dios hará el bien, porque eso es lo que caracteriza la naturaleza de Dios. Amén. Lo que caracteriza la naturaleza de Dios no es que anda por ahí castigando y matando, sino que es bueno. A veces nosotros no entendemos que la bondad de Dios es tan grande que aún en medio de las cosas malas y negativas que pasan en la vida, hay un Dios que va a hacer algo bueno por nosotros. Aleluya. ¿Qué vemos de más? En la segunda parte, ahora vemos una invitación que induce reacción. David busca hacer realidad el bien y su reacción frente a Siba es el entender que existe un Mefiboset. Dice el versículo número 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquiel, hijo de Amiel, en Lodebar. En otras palabras, la invitación se manifiesta de inmediatamente. Nos dice el versículo 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquiel, hijo de Amiel, de Lodebar. Mefiboset está lisiado de los pies. Vemos que si vamos a la tradición bíblica, nos dice que este muchacho llegó a ser lisiado de los pies porque la que lo cuidaba, cuando él tenía 5 años, llega las noticias de que Jonatán y Saúl han muerto, y la mujer asustada, olvídase, parece que era latina, se asustó, y lo primero que haga es sus hijos. Agarró al muchacho y por irse corriendo, se tropieza y se cae el niño y queda lisiado de los pies. Imagínate con enfermeras así. Aleluya. Que lo que terminan es rompiéndole las piernas a uno. Uno no la necesita, ¿verdad? No. El pobrecito quedó lisiado de los pies. En el mundo antiguo, mira, tener una condición física hoy es difícil, pero en el mundo antiguo era súper difícil. Porque en el mundo antiguo se pensaba que si tú tenías un defecto en tu cuerpo, eso era castigo de Dios. Eso significaba que tú no debías ser parte de la comunidad, que te debían encerrar
porque tú no eras una persona buena. Cuando nosotros entendemos que ese en realidad no es el concepto que encontramos en la gracia. Vemos, no sabemos cómo David hizo para que llegara el lisiado Mefiboset a su casa, pero nos dice la palabra que David lo trajo. No sé cómo lo hizo llegar, pero lo hizo llegar. Yo pienso que esto nos acuerda a Dios, que Dios cuando quiere tratar con alguien, Dios hace lo